Hola, soy Sola Imsa y hoy quería hablaros sobre lo que es el concepto de proyecto de vida o misión de vida basado en la astrología y la numerología. A mí me gusta más llamarlo proyecto del alma, porque en realidad el concepto de misión va muy ligado a algo religioso o cogió mucho auge dentro de la línea New Age. Si uno analiza la palabra misión, en realidad es como algo muy ligado al ego, ¿no? Vengo aquí para algo importante. Y sí, todos venimos para algo importante, siempre y cuando eso lo consideremos como algo natural, como algo intrínseco en un alma que viene a experimentar pues determinados aspectos para enriquecerse y mejorarse a sí misma. Para eso necesita un vehículo, claro, que es nuestro cuerpo físico, energético, emocional y mental. Pero es algo natural dentro de lo que es el proceso de aprendizaje de un alma. Por lo tanto, por eso a mí me gusta más llamarlo proyecto de vida o proyecto del alma cuando encarna, ¿no? Claro, en este proyecto lo que se puede averiguar, y hay técnicas para ello, por eso es la intención de este vídeo, se puede saber para qué estamos aquí, que sería la primera misión, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Pero no para qué estoy aquí desde un punto de vista egoico de he venido a hacer cosas para otros o he venido a, no sé, siempre hacia lo externo, me refiero, no. Tu misión primaria, pienso yo, ¿no? Es ser tú mismo. Y esa es para mí la mayor misión que puede tener una persona, ser ella misma. Aparte de esto, también podemos averiguar pues, qué hemos venido a hacer, cuáles son las experiencias que tenemos que vivir para poder realizar pues, lo que nos toca, ¿no? Sea por derecho, sea por aceptación, por lo que sea, ¿no? Entonces, todo el mundo, como decía, trae este proyecto o esta misión de vida. Todo el mundo venimos a realizar algo, de un tipo o de otro. Y ninguna misión o proyecto es más importante que otro, porque sea el que sea, es el más importante para la persona, porque es el que le va a enseñar, es el que le va a hacer crecer. No hace falta hacer cosas grandes, como digo en la vida. No hace falta venir a guiar a nadie. No hace falta venir a enseñar a nadie. Si el primero, con quien primero tenemos que hacer esto es con nosotros mismos, ¿no? Entonces, como digo, bueno, pues todo el mundo traemos este proyecto, esta misión de vida, ¿no? Y venimos a realizar algo. Aunque hay veces que sí es cierto que esas realizaciones no sean todo lo luminosas, beneficiosas o buenas, ¿no? Que puedan, porque hay personas que vienen a realizar cosas no precisamente como muy, desde el punto de vista de la conciencia, aceptables, ¿no? Pero al fin de cuentas es su misión también. Como he puesto otras veces el ejemplo de Hitler, ¿no? Fue su misión. A fin de cuentas, en principio llevó a Alemania a ser más fuerte, aunque luego por otro lado, bueno, pues no le dejó como muy buena herencia. Pero en fin, era su misión, ¿no? Es cierto que, lógicamente, como digo, dependiendo de cada uno, se tienen diferentes tipos de. Unas serían más hacia lo externo, otras más hacia lo interno, pero en realidad es porque perdemos de vista la primera misión, que es la interna. El primer proyecto, que es ser nosotros. Bien. Así, por ejemplo, pues hay personas que han venido como proyecto de vida de ser buenas madres, o buenos hermanos, o buenos jefes, o buenas personas, o recuperar su yo perdido en otras vidas, por lo tanto su misión es el mismo, o hacer una misión a nivel social o a nivel mundial, ¿por qué no? Claro, también. Pueden ser de todo tipo. Y todas ellas son igualmente misiones o proyectos de vida. El cumplir con esta misión implica conseguir, o con este proyecto, implica conseguir los objetivos de la vida. Es decir, seguir el patrón establecido o programado. No es una bonita palabra programado, porque suena a lo que yo siempre rechazo. Establecido sería mejor, ¿no? Por el alma antes de encarnar.
aquí está claro que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, otras cuestiones que ya hemos hablado en otros vídeos, ¿no?, de que si se trae un programa preestablecido por otras conciencias que no nos dejan avanzar, cierto es. Pero también en este patrón establecido traemos el programa familiar, porque hemos nacido en una familia y nos hemos, digamos, mezclado genéticamente con... Entonces, también traemos ese programa de vida. Programa de vida que estableció esa línea familiar, paterna y materna. No se nos puede olvidar. Por lo tanto, nuestra misión o proyecto de vida no solamente trae información o no solamente tiene que ver con lo que yo he sido en otra vida o con lo que mi alma viene a aprender por sí misma, sino también toda la carga que traigo familiar. Y eso hay que verlo, hay que estudiarlo bien y hay que liberarlo. Hay personas que vienen a sanar un karma familiar, por ejemplo. Y hasta que no terminan de hacer ese trabajo de sanación, parece como que su vida no arranca. Es como una premisa. ¿Por qué? En algún momento o lo han pedido o se ha establecido esa pauta al entrar en la familia. Porque sí es cierto que todo lleva una cierta pauta, ¿vale?, en el proceso. Y hay momentos en que una línea familiar necesita que venga un alma fuerte, o un alma nueva, o un alma vieja, dependiendo, para poder liberar toda la carga de esa línea familiar y que el resto de personas que vengan después ya no carguen con esto. Claro, al que le toca la sanación, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero claro, para todo esto, como digo, es importante saber cuál es este patrón, cuál es este proyecto, qué hay que hacer, para qué estamos aquí, como digo, ¿no? Identificar nuestro propio yo, que es lo más importante de todo, ¿no? Saber qué es lo que queremos hacer, qué es lo que sentimos que debemos hacer, cuáles son los pasos a seguir, porque aquí hay algo importante también. Aunque nosotros vengamos aquí con un cierto programa, con ciertas pautas, experiencias, etcétera, seguimos teniendo el libre albedrío de hacerlo o no. Siempre se nos olvida la maravillosa ley del libre albedrío. Pero claro, es que esa ley, por mucho que se diga, se dice con la boca pequeña, es decir, en realidad no se cumple. Si tuviéramos libre albedrío, no pasarían muchas cosas de las que pasan. Yo podría, ante una situación de evolución, de aprendizaje, elegir la manera. Y no que tenga que ser por narices de una forma. Y a la hora de la verdad, no podemos elegir la manera. No podemos o no sabemos. Porque como tenemos el programa de que tengo que hacerlo así, porque es lo establecido, porque yo hice, porque yo tal, porque yo cual, es decir, miedo y culpa, no pensamos que pueda haber otras opciones. Y si hacemos un trabajo de sanación, entonces podemos ver las otras opciones. No nos olvidemos, por favor, de que tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, por mucho que nos quieran decir lo contrario. Bien, podemos elegir la manera de experimentar o de pasar por determinadas circunstancias. A lo mejor no siempre se puede evitar determinadas circunstancias, pues porque por nuestras elecciones, por nuestros actos, etcétera, etcétera, nos han llevado ahí. Puede que eso no, pero sí la manera de poder superarlo, sanarlo, liberarlo, limpiarlo. Eso sí. ¿Qué dos técnicas yo utilizo para poder ver esto? Hay más, pero sí es cierto que de las dos que yo utilizo, que es la astrología y la numerología, me fío. ¿Por qué? Porque son dos técnicas que siguen una pauta objetiva. Aquí no hay un tema adivinatorio, no. Aquí no hay un tema de pongo a la persona en un estado de pseudo relajación o pseudo hipnosis y entonces la llevo a otras vidas. Yo no me fío de eso. Porque la psique de la persona influye ahí. Solamente mediante una hipnosis clínica
podría uno verlo de forma más objetiva. De las otras no. No, porque la psique influye. Como digo, conozco a muchas Cleopatras y muchos Julio Césares, como a muchos Jesús y María Magdalenas. Eso ya hace dudar, ¿no? Pues entonces, y luego no viene la explicación de que es que un alma se fracciona en muchas, todos integran la misma memoria de que ha sido una de ellas. Esto no funciona así. Aunque sí es cierto que un alma se puede fraccionar, una conciencia de luz se puede fraccionar, sí es verdad, pero estoy de acuerdo en tantos otros que lo han dicho, que lo he escuchado por internet. Sí, y lo he experimentado, claro que sí, pero eso no quiere decir lo mismo a lo que estoy diciendo yo ahora. ¿Vale? Entonces, mediante el estudio astrológico, mediante un estudio evolutivo, se puede saber perfectamente cómo ese alma viene y con qué tipo de experiencias previas y a pasar ahora. Ahí está todo escrito, todo. Y entonces podemos ver esta misión del alma, este proyecto que trae la persona para poder realizarse mejor, crecer más, etcétera, etcétera. Pero dentro de lo que es el mandala astrológico, lo que es lo mismo la carta astrológica, que ya sabemos que tiene muchas cosas, signos, planetas, casas, aspectos, mogollón de cosas, puntos. ¿Cuáles serían los puntos concretos que nos darían la información base, ¿vale? Aunque está claro que hay que interpretar toda la carta, toda, en toda ella hay información, pero la base, en la que primero nos fijamos cuando hacemos estos estudios evolutivos. ¿En qué nos fijamos primero? En una carta. En lo primero que nos fijamos es en el signo solar. ¿Por qué? Porque es lo que vienes a aprender. Lección de vida, signo solar. El sol nos va a marcar, es como un reloj, va marcando qué experiencia toca. Dentro de cada signo y dentro de cada decanato de cada signo. Porque en realidad deberíamos decir que no son 12, como si fueran 12 apartaditos, ¿no? O 12 vidas, si queremos verlo así, sino 36. Cada signo tiene 3 partes, 3 por 12, 36. Así que, en realidad, estaríamos viendo dónde está ese sol y qué tiene que aprender la persona para poder realizar esa misión, ese proyecto de vida. Otro aspecto que tenemos que tener muy, muy en cuenta, el ascendente. El ascendente, así como el sol marca la personalidad, y por tanto por eso venimos a aprender a ser, la personalidad se adquiere con los años, el ascendente nos marca el carácter. El ascendente es el signo que asciende en el horizonte en la hora que el niño nace. Cuando el niño saca la cabecita de la mamá, en ese momento asciende un signo en el horizonte y ese es el que representaría el ascendente del niño. El ascendente marca el carácter y el ascendente va por tanto ligado a lo que el alma ha sido en la vida anterior, es decir, la memoria que trae el alma. ¿Por qué? Porque el carácter es algo inconsciente, son reacciones que tú tienes en la vida, tiene que ver con la máscara que te pones, el disfraz, la protección, lo que tú muestras al exterior. Eso es tu carácter, que no es lo mismo que la personalidad, que es la que vas formando con los años conforme vas experimentando. Y eso es el sol. De manera que el ascendente es el signo que nos habla de lo que traemos, de lo que hemos hecho y dejado de hacer. Por eso tenemos que trabajar ese ascendente para poder superar tanto lo que hemos traído de otras vidas como lo que podemos hacer en esta. Porque en el ascendente no solamente hay tema kármico, si queremos poner una palabra que no sea familiar, sino también aprendizaje. Kármico me refiero a nivel de deuda, ¿vale? Y también por otro lado, como digo, hay aprendizaje. Entonces, claro que el ascendente nos va a dar mucho de sabiduría, mucho de aprendizaje, pero entendiendo que tenemos que trabajar, mejorar, superar lo que en otras vidas no hemos sido capaces de terminar de, ¿cómo decir?,
terminar de mejorar o de superar eso, o de sanar, sería la palabra mejor, sanar. Entonces, claro, ahí vemos que en esta vida, mediante lo que el ascendente nos aporta, pues nosotros podemos también saber qué tenemos pendiente para que nuestro proyecto de vida no quede limitado o nuestra misión de vida no quede bloqueada. ¿Vale? Importante. ¿Qué otros dos puntos tenemos que mirar en la carta astral? Los nodos lunares. Los nodos lunares son puntos de corte de la órbita lunar a la eclíptica. La eclíptica es esa línea imaginaria que la Tierra tiene alrededor de sí misma y es donde están ubicadas las 12 constelaciones. Son 13 en realidad, bueno, 14, porque hay un día que el Sol pasa por Cetus también, pero las que entran dentro del zodiaco serían estas 12. Y entonces, esos puntos de corte de la órbita lunar a la eclíptica, que son 2, marcan los 2 extremos de un eje, que son 180 grados, están uno en el opuesto del otro, ¿vale? Y entonces marcarían, como digo, estos puntos para estudiar este trabajo que trae el alma. Estos 2 puntos se llaman nodo sur, que sería la cola del dragón, en la línea más oriental, y nodo norte, o cabeza del dragón. Aquí tendríamos las energías dragón primarias o energías fuego. No nos vayamos a otros conceptos, por favor, ¿vale? Que esto es mucho más serio. Entonces, vayámonos a lo que realmente estoy hablando, que es el nodo norte, el nodo sur, aunque podéis encontrarlo en textos o en internet, en la línea un poco más oriental o en la línea de la India, por ejemplo, como cabeza y cola del dragón. Los nodos representan las conexiones con otras personas. Es como si fuera el eje de las relaciones. Aparte de que sea ese eje, como ahora veremos, que nos habla de esa misión o ese proyecto de vida, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, como he dicho antes, el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte simboliza la unión, todo lo que une. Simboliza la unión con las personas, simboliza la unión con uno mismo, simboliza lo que es sacar lo mejor de uno mismo, ese proyecto, esa misión de vida, representa lo que mejora, lo que enriquece, lo que une. Mientras que el nodo sur habla de separación, habla de lo que bloquea, dificulta, estanca, separa. Separa de uno mismo también, del que ahora eres. ¿Por qué? En realidad, porque estos 2 nodos son los que nos traen toda la información de lo que traemos y de lo que vamos a conseguir en esta vida, ¿vale? Son los puntos que realmente donde se utilizan más no es en la astrología tradicional, sino en la evolutiva o kármica, como también se llama, y en la védica o hindú. Aquí en la védica o hindú es donde los llaman, en vez de nodo norte y nodo sur, los llaman cabeza y cola del dragón. Bien, y esto es porque están íntimamente relacionados con el concepto de la reencarnación. Indican el camino que el alma ha de trazar en la vida actual y va del nodo sur al nodo norte. Nos indica el destino, nos indica el proyecto, nos indica la misión por cumplir y por aprender. De manera que, volviendo a lo que es cada uno ya desde este concepto, el nodo sur nos hablaría del aprendizaje traído de vidas anteriores y de lo que de ese aprendizaje tenemos todo es válido, ¿vale? Todo es válido, pero de ese aprendizaje hay una parte que nos va a ayudar a potenciar, a estimular, porque es un aprendizaje integrado, bueno, valioso para mejorarnos. Pero también ahí habla de la parte, como hemos visto lo que separa, la parte que nos bloquea, nos dificulta, nos arrastra a actitudes de vidas pasadas que no nos han beneficiado en absoluto, sino al contrario, nos han hecho que en vez de evolucionar o nos paremos en la evolución, nos quedemos estancados o involucionemos. Mientras que el nodo norte indica lo que venimos a aprender a esta vida, lo que nos va a conectar con lo mejor de nosotros, lo que nos va a ayudar a cumplir esa misión de vida. Entonces, dependiendo del signo donde se encuentren, pues en el nodo sur veríamos la parte, digamos, más débil o más, ¿cómo decir?,
más de baja frecuencia de ese signo, y esos serían los aspectos a trabajarnos, y en el nodo norte veríamos los mejores, lo más positivo, lo más elevado o en vibración del signo donde esté el nodo norte. Y eso es lo que venimos a adquirir. ¿Vale? Ahí tenemos esos dos extremos en los cuales nuestro alma fluctúa. Cuando nos protegemos, nos sentimos heridos, nos sentimos dañados, las situaciones no sabemos llevarlas, etcétera, ¿dónde nos protegemos? En el nodo sur. ¿Por qué? Porque es lo conocido, como el ascendente también. Actitudes conocidas que tenemos en memoria y no siempre beneficiosas. Por eso hay momentos en los que sale lo peor de nosotros cuando nos dañan, porque eso es terreno conocido de vidas anteriores, en donde nosotros, esa parte nos protegió. Y lo mejor de nosotros es donde nos conectamos cuando estamos alineados, ¿no? En frecuencia. Bien. En la astrología tradicional, volviendo a ella, los nodos representan la causa y el efecto de las acciones, o sea que a fin de cuentas tampoco está tan desligado, ¿no? de lo que es una interpretación evolutiva, ¿no? Entonces nos hablarían de esto, de la causa y del efecto de las acciones y también de las relaciones en esta vida. Bueno, nos dan información muy válida también. Ahí veríamos los distintos niveles que tienen estos nodos para poder ser interpretados, pero vamos, en la carta es así, siempre hay distintos niveles de interpretación, ¿vale? Podemos ver también dónde están los bloqueos, las dificultades, en qué áreas de nuestra vida tenemos esos bloqueos y dificultades. Esto nos lo marcaría las casas donde se encuentren estos nodos. Bien, las casas son los sectores de nuestra vida. Ahí vamos analizando sector por sector, dependiendo de lo que haya dentro y el signo en el que caiga, qué traemos a nuestra vida. Entonces, podemos ver, como digo, en qué áreas de nuestra vida traemos temas a trabajar y en qué áreas de nuestra vida vamos a poder desplegar lo mejor de nosotros. ¿Vale? Eso nos lo dan las casas donde está el nodo. El sur, que serían esas tendencias naturales, eso que venimos a superar, y el norte, lo que venimos a adquirir, lo que viene a fomentarse en nosotros para llegar a lo mejor. ¿En qué sectores lo proyectamos más? Ahí estaría. Es más fácil, lógicamente, repetir los errores anteriores, porque, como digo, es lo conocido, que tratar de guiar nuestra vida pues, a los principios más elevados. Pero aquí hay un error que comete nuestro ego, en este caso, y es pensar que nosotros podemos llegar a conectar con lo mejor sin conectar con lo peor. Por eso a las personas le da tanto miedo conectar con su sombra, no quieren mirarse. Si no nos miramos al espejo, que es el nodo sur, si no nos quitamos la bola de la pierna que nos deja aquí anclados, ¿cómo vamos a conectar con el nodo norte? ¿Cómo vamos a conseguir lo que el nodo norte nos indica? Otra cosa es quedarnos ahí obsesionados con es que tengo que superar esto y lo otro. No, eso yo no estoy diciendo. Estoy diciendo recoger toda esa información y no temerla. Mirarnos de frente en el espejo y vernos completamente y no temernos. Solamente así podremos realmente cumplir con nuestro proyecto de vida o misión de vida. Solo así. Si no, no. Nos vamos a quedar ahí como descolgados, ¿no? Luego también, si en la carta hubiera algún planeta, por ejemplo, unido al nodo sur, pues nos empujaría más hacia ese sector. Y si lo hay hacia el nodo norte, nos empuja más hacia ese sector. ¿Por qué? Porque todo lo que esté unido al sur o al norte, lógicamente, lo potencia. Son más piezas haciendo peso. Es como, tenemos una balanza con dos platillos. Dependiendo de lo que más pongamos en un platillo, en el otro platillo, ¿no? Pesa. Pues esto es lo mismo. Tenemos que valorar mucho todo esto y tenerlo muy en cuenta para poder trabajarlo de una manera adecuada, sabiendo lo que hacemos y superando todos esos bloqueos, todas esas fuerzas que nos dificultan el que sea algo ligero y fácil, ¿vale? También es cierto, como decía antes, que como lo que hay en el nodo sur es lo conocido, la información que está ahí es muy válida para poder defendernos en esta vida. Es decir, ahí traemos herramientas muy válidas porque es aprendizaje hecho. Entonces, no es cuestión de modificarlo todo,
sino solamente lo que nos dificulta la andadura, el resto no. ¿Por qué lo vamos a modificar, no? Entonces, en los nodos realmente tenemos un gran potencial que está adormecido, pero que hay que reconocer, hay que trabajar, hay que sanar, hay que identificar para realmente madurar como almas, como seres conscientes, para crecer, para mejorar, como digo, ¿vale? Todo esto nos lo van a aportar estos nodos. Puntos importantísimos en la carta a nivel de proyecto y misión de vida. Por supuesto, como he dicho, el Sol y también el ascendente. Y luego también tenemos planetas en posiciones puntuales, como hemos visto con los nodos, que también nos van a indicar determinada información. El resto de la carta nos va a seguir aportando más datos, pero estos serían como los puntos más importantes en lo que representaría esta misión de vida. Lo digo por si personas que ya sabéis interpretar cartas y que esta parte no la habéis visto, analizar estos puntos, veréis cómo son importantísimos, ¿vale? Y os va a dar mucha más información. Bueno, luego tenemos la otra manera de interpretar lo que es con la numerología. Con la numerología es un gran complemento de la astrología. De hecho, cada número está relacionado con un planeta, está relacionado con un signo, igual que con un color, con una letra, ¿vale? Entonces, aquí en la numerología nosotros tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Uno es la fecha de nacimiento. ¿Qué nos va a dar la fecha de nacimiento? En realidad sería lo que venimos a aprender, lección de vida, como el sol, ¿vale? En la astrología. La fecha de nacimiento, sumando todos los dígitos, nos da 1 a 1, quiero decir, 4 del 5 de 1980, por ejemplo, pues 4 más 5 más 1 más 9 más 8 más 0. No de otras maneras sumados, sino de una en una, ¿vale? Esto nos va a dar un doble dígito y luego ese doble dígito volvemos a reducirlo a dígito sencillo. Por ejemplo, 4 más 5 más 1 más 9 más 8 más 0 me va a dar 27. 7 más 2, 9. Me quedo con el 9. Ese sería el número de la lección de vida de esta persona nacida en este día. Sabiendo lo que quiere decir el 9, claro, hay que saber todos los números lo que quieren decir, entonces vemos qué viene a aprender. ¿Cuál es la lección? En este caso, que es el 9, que es el último número en el circuito, en el ciclo experimental, lógicamente está terminando. No quiere decir que su alma haya llegado al techo. Está terminando ese ciclo vital o experiencial de su alma. Empezará otro. Hay que ver, ¿vale? Aparte de esto, luego con nuestro nombre seguimos ampliando más información. No el nombre de pila, es decir, el del bautismo o el de la celebración que sea religiosa. No el nombre de registro, sino el que tú te pones. Es decir, yo, por ejemplo, me hago llamar Sol, pero yo no me pusieron Sol cuando nací, me pusieron María de la Soledad, que no lo soporto, porque no vibro con esa frecuencia. Nunca vibré ni de pequeña. Siempre, desde que tuve uso de razón, dije que me llamaran Sol. Lo tenía súper claro cuál era mi nombre, desde pequeña. Entonces, yo tendría que utilizar ese nombre, Sol Hernández Fustel, mi nombre y mis 2 apellidos. En otros países sé que se utilizan los 2 nombres y un apellido. En otros, un nombre y un apellido. Vale, pero en realidad la vibración es de padre y de madre. Tenemos que poner los 2 apellidos y los nombres con los cuales vosotros os llamáis, o os hacéis llamar. Ahí tenemos que hacer un intercambio entre las letras con los números. Eso, en el vídeo que hice de numerología, que encontráis en mi canal, podéis verlo más ampliamente, ¿vale? Ahora simplemente os estoy dando datos para que os deis cuenta que podemos averiguar nuestro proyecto Misión de Vida. Pero, como decía, el primero es conocernos. Por lo tanto, no es, ay, Sol, quiero que me saques mi proyecto Misión de Vida. Forma parte del estudio evolutivo y, por tanto, hay que saberlo todo, ¿vale? Pero está ahí esa información, podemos averiguarla, que es lo importante. Bien, entonces, como os decía, aquí veríamos, con nuestro nombre, sacamos otras informaciones. Aparte de la lección de vida, con el nombre vamos a sacar cuál es la vibración que trae nuestro alma.
Eso lo da el sumatorio de las letras vocales. Es lo que se llama el número interno o el número del alma. Ahí traemos ese número del alma y que entonces podemos averiguar qué es lo que nos aporta, ¿vale? Esa información. Si comparásemos con la carta astrológica, al igual que he dicho que la lección de vida sería como el sol, el número interno sería como el nodo sur, nos complementaría la información, ¿vale? Nos la completaría. Después tenemos el número externo, este me lo va a dar las consonantes, el sumatorio de todas las consonantes. Aquí, a nivel de lo que es en comparación con la astrología, sería el ascendente. Y ahí tendríamos más información que podría eso añadirnos datos, ¿no? Y luego, el último dato que adquiriríamos con la numerología a tener en cuenta para esto es sumar vocales y consonantes. Ahí tenemos lo que se llama la vía del destino. Esto suena un poco a proyecto de vida, ¿no? Proyecto del alma. Aquí tendríamos la información que nos aporta en astrología el nodo norte. Así que fijaros, con estas dos técnicas nosotros podemos sacar mucha información de cuál es ese proyecto que trae nuestro alma a esta vida, cuál es esa misión que trae nuestro alma a esta vida, o sencillamente, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Qué dificultades y qué posibilidades o qué aspectos benéficos traemos para poder cumplirlo? Pues todo esto lo tenemos en el estudio astrológico evolutivo y en el estudio numerológico evolutivo también. Así es que bueno, pues aquí os dejo con esta información y os emplazo para el próximo videoprograma. Un abrazo.